día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como siempre, por supuesto, una propuesta más que interesante y en estos casos y en estos días, por supuesto, algo de nuestra rica cocina. Estamos en tiempo de fresco, por supuesto, una rica sopa. Hoy cobija muy bien y tenemos tantas. Tenemos, por supuesto, el famoso y delicioso sollo, tenemos justamente un rico borí monotí, tenemos una rica sopa de pescado, el poroto, por supuesto, en presentación caldo con su quesito paraguay. También suele ser justamente opciones que a que recurrimos justamente para cobijarnos en estos días de mucho fresco. Hoy elijo un plato emblemático, un plato que habla muy bien del Paraguay y que por sobre todas las cosas cuasi identifica nuestra gastronomía, lo que es un rico borí borí. Por supuesto, un plato único nuestro porque lleva las albondiguitas de maíz y esa presentación hace que sea bien peculiar. Yo tuve oportunidad de presentar en otros países y por supuesto obviamente fui muy elogiado porque es bastante interesante, hasta si quiere decir exótica para muchos comensales extranjeros que tuve la oportunidad de preparar. ¿Por qué? Porque en su expresión lo que es el rico caldo de un pollo o de una gallina, y si es casero mucho mejor, y obviamente donde la peculiaridad directamente se centra en las pequeñas albondiguitas de maíz que uno ya está en libertad en agregarle un poco de queso paraguay. Hay personas que mezclan con harina de trigo, hay personas que le agregan un poco de fécula, incluso la idea es de que salgan justamente como una suerte de polpetones, como unas albondiguitas ricas, y si tiene, repito, queso, hierbas, queda mucho mejor. Es lo que yo voy a hacer hoy aquí en el programa. Borí borí, la propuesta hoy aquí en Cocinemos Juntos, y los ingredientes son estos. Para este borí borí vamos a necesitar 200 gramos de pollo, un diente de ajo, 30 centímetros cúbicos de aceite, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de locote, 100 gramos de zanahoria, 150 gramos de harina de maíz, hierbas frescas, 100 gramos de queso y 300 centímetros cúbicos de caldo. Sal fina. Bueno, alistemos todo entonces, ya tenemos todo listo, los ingredientes, tengo las verduras frescas clásicas. Esta sopa no requiere una mezcla demasiada intensa de verduras. Por supuesto lleva lo clásico, una buena cebolla, un buen pimiento, lleva por supuesto su dientito de ajo siempre, zanahoria rallada y también acostumbro, no tengo aquí a mano, pero me hubiera gustado agregarle un poco de zapallo también. Estoy hablando justamente de lo que va a ser la suculencia de la sopa. Y para las albondiguitas ya sabemos, utilizamos justamente una buena calidad de harina de maíz. Yo tengo aquí una precocida, molida, por supuesto que queda muy rica, sabrosa e interesante. ¿Por qué? Porque se siente justamente ese sabor del maíz, más allá de que esté mezclado con un huevito, con un diente de ajo, para justamente formar parte de esta masa de tal manera que no se deshaga, es decir, que no se desprenda dentro de la preparación, que quede intacta las bolitas del maíz, pero que no tienen que resultar duras. Por eso, insisto, no le agregan mucha harina, mucha fécula y otros ingredientes al que muchas veces solemos recurrir para que tenga esa forma que tiene que tener, Y por supuesto las cosas, que las albondiguitas sean diminutas, no muy cuasi mini, ¿verdad? Pero que sea un tamaño ideal para llevar justamente a la boca, Tengo aceite en la cacerola donde ya voy a agregar mis presitas de carne, de pollo. Acá tengo justamente un poco de pechuga, tengo una parte de la alita que tiene su cartílago, por supuesto su grasita. Eso va a hacer de que quede más interesante todavía a la hora justamente de preparar e ir armándose lo que es la rica sopita, En el caso de las verduras tengo aquí a mano dientito de ajo que ya voy a ir picando así. Ustedes saben de que el ajo por supuesto adorna muy bien, ¿verdad? Ese sabor, toque especial a la preparación, pero no hay que siempre excederse, Hay personas que dicen que de repente no les gusta mucho, pero eso ocurre cuando está muy excesivamente presente el ajo de la sopa. Y cuando está muy grande el ajo, ya saben que tienen que partir y retirar la parte del centro, es decir, el brote que va creciendo de a poquito dentro del ajo. Entonces esa parte hace de que el sabor sea muy acentuado y por sobre todas las cosas esté presente el picor, lo picante del ajo. Ustedes saben de que el ajo es ligeramente picante también, Empieza a hacer un sonidito, quiere decir que empieza el proceso del sofrito del pollo. ¿Y saben por qué hago esto? Porque durante el sofrito voy a tener la oportunidad de desprender la piel y retiro, porque estoy haciendo una sopa. Por supuesto, algunos minutos me conviene de que la pielcita del pollo esté dentro de la preparación
porque en ella se concentra justamente ese sabor genuino del pollo, así que, y por supuesto la grasitud también, por eso digo de que voy a dejar cierto tiempo, pero no mucho tiempo tampoco, porque quiero justamente que esté esta sopa, más allá de que ya le agrego un poco de aceite, que esté libre un poco de grasa, y es la manera más astuta, ¿eh? O de repente, si ustedes desean directamente desde el vamos, perdón, retirarle la pielcita al pollo, mucho mejor todavía. Si desean así, no hay ningún problema, ¿eh? Yo, repito, dejo para que tenga un poco de saborcito interesante nomás gracias a la grasita que tiene justamente la piel del pollo, ¿eh? Vamos retirando, por supuesto, la nervadura del locote, toda la semilla, picamos y vamos a agregar dentro de la preparación. La sopa tiene que hervir de una manera moderada. No intenten hacer en 10 ni 15 minutos un rico boriborí, porque primero tenemos que utilizar parte del cartílago. Si voy a ponerme a hacer una sopa de pollo y utilizar solamente pechuga, posiblemente no tenga la suculencia, no tenga el sabor, no tenga justamente esa cantidad de nutrientes que se necesita justamente a la hora y pensar en consumir una rica sopa de pollo. Sabemos que la pechuga de pollo más está destinada para un rico bife, para una milanesa, para una pechuga grillé o una pechuga rellena, pero si hablamos de suculencia de sopa y de caldo, toda la sustancia se concentra en los cartílagos del pollo. Por eso es tan importante de que parte de la pulpa, aparte de la pulpa, por supuesto, algo esté con los huesitos del pollo en la preparación, y repito, para una deliciosa sopa. Voy picando verduritas, tengo ajo picado, tengo cebolla picada, tengo locote picado, luego voy a rallar la zanahoria, y también si tuviera zapallo igualmente rallaría también para darle esa textura más cremosa todavía, más allá de que sí le va a aportar la harina de maíz, eso, ¿eh? Se está dorando de a poquito, dejo que se dore muy bien esto, luego ya voy a incorporar las verduras. Aprovecho este tiempo para hablarles a ustedes de Dismar Salud y Cultura, porque ofrece la dupla perfecta. Sos de la persona que empieza una dieta, bueno, al día siguiente ya te olvidás, vas al gimnasio, después te aburre. Muy bien, la solución es tener esta dupla perfecta en la casa y utilizarlo diariamente 15 minutos. ¿Para qué? Evita justamente la celulitis, combate, mejor dicho, la gordura, la obesidad y tonifica de verdad el cuerpo. Deben llamar ustedes al 522-610 o el 018-2380-527 para que obtengan justamente la presencia que un promotor les sugiera a ustedes cómo obtener, y por sobre todas las cosas cómo utilizar diariamente este producto, ¿eh? Muchas gracias, la dupla perfecta que ofrece Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Con esta espátula estoy desprendiendo un poco, porque esto es normal que el pollito se vaya pegando en el fondo de la sartén, y fíjense de que la parte de los huesitos, es decir, las alitas ya se doran totalmente la piel, y eso luego me va a permitir retirar de la preparación, de tal manera que quede el pollo, el cartílago, pero la grasa por supuesto está ausente, porque eso me va a permitir retirar justamente y evitar de esa forma y que sea muy grasienta la preparación, ¿eh? Bueno, agrego ya ajo picado, cebolla picada, locote picada aquí en la preparación. Voy a la pausa. Mientras que voy a hacer, voy a rallar zanahoria y voy a empezar a preparar mi rico caldo que voy a utilizar para cebar este plato. Hacemos la pausa y a la vuelta seguimos con mucho más en Cocinemos Juntos. Bien, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, estamos preparando un rico boriborí, un plato emblemático de la gastronomía paraguaya. Es un plato que nos identifica a los paraguayos, y siempre recordamos que la cocina es identidad cultural, así como el folclore, así como la danza, así como la música, así como el teatro. Bueno, esto identifica justamente a nuestra culinaria, y que, el dicho sea de paso, goza de muy buena salud. Está siendo muy ponderado, y por sobre todas las cosas un abanico de gastronomía que está creciendo cada vez más aquí en nuestro país, ¿eh? Bueno, muy bien, acá fíjense que yo tuve que agregarle en el corte un poquito de líquido, hay que ser honesto porque si no esto se me pega, ¿verdad? Por otra parte tengo el caldo que ya está hirviendo a borbotones. Aquí tengo ya la zanahoria ralladita. Les decía, puedo rallar zapallo y zanahoria para agregar dentro de esta preparación. Va a quedar mucho más nutritiva, más suculenta, y sabemos que cuanta más hortalizas y verduras empleemos en las preparaciones, por supuesto, hace que sea más ricas en vitaminas y por sobre todas las cosas indicada para nuestra correcta alimentación. Levanto la temperatura de mi fuego otra vez porque ya le agregué la zanahoria rallada. Por supuesto, ya aporta ese color característico y por ende el sabor también, que es muy, muy apreciado, por cierto, ¿eh? Aprovecho ese momento para agregarle un poco de sal,
ahí está, un poco de sal fina, agregamos para agregarle un poco de pepe, es decir, un poco de pimienta negra molida en el momento, y va a quedar realmente de una manera fabulosa, ¿eh? Yo les voy a agregar una hierbita que es primo hermano del orégano. No voy a utilizar orégano fresco, más allá de que sí es la hierbita que se emplea, se utiliza para que el sabor del boriborí llegue, por supuesto, a cada uno de nosotros los paraguayos, ¿eh? Voy a utilizar el tomillo, primo hermano del orégano. Es riquísimo, es un poco más mentolado, hasta se puede decir así, y queda realmente una delicia, ¿eh? Fíjense, le agrego entonces la zanahoria ralladita. Agreguen ustedes el zapallo si tienen también. Hasta saben, una idea les doy. Si quieren que sea más espesa y no solamente con la harina de maíz, por supuesto pueden agregarle también acá una papa. Le va a dar esa textura cremosa a la sopa que a mí me encanta. A mí no me gusta la sopa muy suelta. Me gusta que tenga un poco de cuerpo, por eso siempre estoy utilizando un poco de harina de maíz, agrego justamente papa o zapallo rallado a la preparación y repito, de esa forma estoy enriqueciendo más todavía nutricionalmente hablando, ¿no? Bueno, retiramos entonces la zanahoria que ya no utilizo y tengo acá en este cuenco, y a ver mi amigo camarógrafo, colocamos entonces una buena y excelente calidad de harina de maíz. Hay trucos para que se fije bien, para que quede bien compacto, para que nos salga bien redondito. Las pelotitas de boriborí acostumbramos a agregarle un poco de huevo incluso para ligar. Pues yo le voy a agregar directamente acá quesito paraguay de excelente calidad que tengo acá, y luego voy a utilizar la misma grasa del pollo para darle un poco de sabor, y he aquí también que voy a agregar una buena cantidad de hierba para que le dé sabor justamente a la preparación, ¿eh? Las hierbas hoy en día, en la actualidad, por supuesto se utiliza y mucho, por la sencilla razón de que estamos hablando siempre que llegó el tiempo y justamente la ocasión para reducir el uso de la sal en la comida. No solamente sal da sabor a la comida, señora. Algunas hierbitas. Fíjense lo que yo tengo acá, este popurrí de hierbas. ¿Qué tengo acá? Tengo cilantro, tengo perejil y tengo un poco de tomillo. Ideal justamente para reemplazar la sal y por sobre todas las cosas para comer un poco más sano, ¿no? Entonces hay que recurrir siempre al uso de las hierbas. Que a propósito quiero presentarles a ustedes uso en gastronomía, en cocina, gourmet y una comida sencilla, las hierbas. Director, por favor. Las hierbas aromáticas y las especias son aromatizantes naturales utilizados en la cocina e industria alimentaria para conservar o realzar el sabor de platos y bebidas en general. Las partes útiles de las hierbas aromáticas suelen ser las hojas fragantes, mientras que el término especia suele aplicarse a las partes duras, como las semillas, cortezas o raíces de estas plantas nativas de diferentes zonas. Existe una gran cantidad de hierbas aromáticas para utilizar en la cocina y dar a los platos un toque especial. Estas hierbas suelen ser utilizadas bien con el tallo y las hojas, como el perejil o el romero, o simplemente las hojas, como por ejemplo el laurel, albahaca, hierbabuena, eneldo, hinojo, menta, romero, perejil o tomillo. Además de usarse como medio para conservar y mejorar el sabor de los alimentos, las especias y las hierbas aromáticas en general han sido importantes instrumentos de la medicina. Bueno, perfecto, ahí está. Voy cebando de a poco entonces ya con el caldito caliente. Siempre es importante tener ya el caldo caliente o agua caliente en la cocina para justamente facilitar. Si yo tuviera que agregarle un caldo frío o agüita fría, posiblemente tengo que estar esperando 2 a 3 o 5 minutos para que retome la temperatura y siga justamente la cocción. Repito, es muy interesante que le agreguemos siempre algo caliente. Repito, que sea caldo, que sea agua, tiene que estar caliente para cebar. Agregamos toda esta cantidad, retiramos de acá la cacerolita que lo vamos a utilizar y fíjense de que el proceso de cocción no se cortó, gracias a que yo le agregué ya caliente el caldo al sofrito del pollo y las verduritas, ¿sí? Removemos un poquitito para que se levante todas esas verduritas que están en el fondo. Tapen ustedes ahí con más tiempo en la casa, una comida que se haya cocinado y tapado durante el proceso de cocción, por supuesto el sabor totalmente es diferente, ¿eh? Acá tengo mi mezclum de hierbas que voy a utilizar, prolijo un poco mi mesa aquí, y con una tijera lo que voy a hacer es justamente empezar a sacar. Saco un poco de cunatú, saco un poco de perejil y por supuesto también voy a tirar una ramita de tomillo, pero este tomillo no lo voy a agregar justamente al
al bori, a la harina de maíz. ¿Saben qué voy a hacer con el tomillo? Voy a tirar directamente a la sopa, para que vaya perfumando. Por eso les decía de que estoy reemplazando la ramita del romero fresco por este tomillo, que es primo hermano y que le da un sabor ideal también a la preparación, porque la comida tiene que tener sabor, y una de las maneras justamente que nosotros sugerimos es utilizar justamente la hierba fresca. Hierba fresca realmente da un toque personal a la preparación, da una característica de que es un plato hecho, un plato casero. Entonces recurrimos justamente a agregarle las hierbitas. Voy picando la mezcla de un poco de perejil, un poco de cunatú o cilantro para los amigos que asisten al programa en el exterior. Ahí está, para darle sabor justamente a las suertes de albondiguita, que ya enseguida les muestro cómo se logra en tener una masa y cómo se arman las bolitas y cómo se agrega a la sopa. Esa curiosidad ya estará en la cabeza justamente de los espectadores internacionales que tiene el programa. Vamos a hablar justamente de Dismar Salud y Cultura, porque son de los míos. Yo empiezo una dieta, al día siguiente me aburro. Voy al gimnasio y ya pierdo la paciencia. Entonces, mi solución es tener siempre la dupla perfecta que ofrece Dismar Salud y Cultura. Estoy hablando del pangao y el vibromasajeador, que la recomendación que nos dan los profesionales es utilizarlo 15 minutos diariamente. De una manera fabulosa usted va a tener la oportunidad de combatir la celulitis, perder por supuesto algún exceso de peso y por sobre todas las cosas tonificar el cuerpo. Ahí está, muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Gracias por el apoyo y por sobre todas las cosas por esta excelente oportunidad que nos da para vernos bien de una manera natural. Perfecto, sigue la cocción de nuestro pollito. Fíjense que el pollo, durante la cocción empiezan a desprenderse la carne de los huesitos, y eso es justamente lo que nos invita a que yo haga este siguiente trabajo. Con una espátula voy a tratar de cazar un muslito y ahí nada más presionando, fíjense lo que yo hago. Voy retirando justamente el excedente de la pielcita del pollo, donde se concentra justamente ese excedente de grasa que tiene, pero tampoco en su totalidad, pero aquello que se pueda justamente rescatar, levantamos nada más con la ayuda de una pinza o directamente sacamos encima de la tabla y nos tomamos justamente la molestia de retirar el excedente y desechar incluso, porque no queremos eso. Bueno, volvemos entonces a nuestro bol donde tengo la harina de maíz, el queso, me falta un poco de yucucuí, un poco de sal fina. Ahí está, y por qué no, le puedo echar un poco de pepe, también un poco de pimienta negra, que salga con un toque de pimienta en nuestra preparación. Y lo que voy cazando con este cucharón es justamente la parte de la grasa de la superficie de la sopa. Y esto es lo que mi finada abuelita utilizaba para darle cuerpo al boribori. Sacamos esta grasita, y ¿qué hago con esta grasa? Síganme, chicos, que vuelvo justamente donde está la harina de maíz y el quesito. Esta es la manera de preparar justamente caseramente lo que es las albondiguitas, o sea, lo que viene a ser el boribori. El boribori, me decían una vez en Bolivia cuando presenté este plato. Mezclamos muy bien, y lo que hago justamente con nuestra espátula, porque por supuesto ustedes saben de que esto va a quemar, porque es caliente la sopa, el queso se derrite y corro el riesgo de quemarme. Y le voy sucesivamente agregando así el líquido hasta obtener la humedad deseada y armar una masa que me pueda permitir formar las bolitas. Pero hay que tener siempre una paciencia. Hay que ir cazando de a poco el juguito. Si tiene un poco de grasita, mucho mejor todavía, porque eso le va a servir como una suerte de ligue para nuestra masa. Voy haciendo esto, volvemos a dar un amasijo así, una movidita así con la espátula, y ahí yo creo que ya estoy obteniendo una masa bien homogénea. Entonces una pausa, ¿verdad? Aprovecho en terminar la masa. A la vuelta les muestro cómo se arman las bolitas de harina de maíz. Agregamos e incorporamos a la preparación y ya prácticamente la sopa estará como para servirse. Pausa, ya volvemos. Ya está la masa, ya vuelvo, chicos. Espérenme 2 segunditos ahí que saco la espátula que ya no voy a utilizar. Y por supuesto las manitos limpias. Siempre un cocinero tiene manos limpias, señor, así que no se preocupe. Quien que sea puede utilizar un guante para esto, pero yo remango la camisa, bajo la temperatura de mi caldo para que no se me seque mucho tiempo. Ahí está, un poquitito para que no sea, antes de tiempo se me seque mucho. Y agarro, por supuesto, la masa de la harina de maíz. Acá repetimos, tenemos una mezcla de harina de maíz,
queso, por supuesto, hierbas, sal y pimienta. Y este es el tamaño deseado, ¿eh? Vamos dándole unas formitas bien redonditas y por supuesto vamos reservando acá sobre esta mesada de trabajo. Ahí voy a ir armando y porque hay que ir agregando ya todo junto para que la cocción sea pareja, no de una, sino agregarle parte por parte, pero en una sola vez. Es decir, no ir tirando de a uno porque si no la cocción va a ser disparejo. Y esto, una vez que flote en la superficie de la sopa, ya nos indicará de que las bolitas están cocidas y es pronto momento de servir. Esta versión viene, por supuesto, la original es justamente utilizando la gallina o el reguazú, que vendría a ser en guaraní, por supuesto una gallina bien casera, o directamente también hoy en día, con gracias a la innovación y al talento de muchos cocineros, por supuesto, hasta incluso preparan ya boriborí de surubí. Un conocidísimo amigo mío, excelente chef, un día presentó un boriborí utilizando pescadito como sopa y de fondo, ¿eh? Puede ser de carne también o puede ser el boriborí monotín, es decir, en tiempos de Semana Santa, donde estamos vedados en consumir carne vacuna, por supuesto directamente se prepara directamente monotín, es decir, con una sopita de verduras y por supuesto enriquecido con estas bolitas de maíz, ¿eh? El tamaño puede ser, por supuesto, no precisamente tan uniforme, pero no tiene que ser un bodoque muy grande, porque si no incomoda después de comer. Igualmente con las famosas albóndigas. Yo critico cuando hacen casi como una pelota de tenis, porque no es tan, primero, cómodo al momento de comer y segundo, de que no queda tan elegante. Prefiero que me sirvan 2 albondiguitas decentes que presentarme una del tamaño de una pelota de tenis, ¿eh? Ahí está, fabuloso. Bueno, mientras yo voy haciendo esto y nada más que sumergir en la sopa y ya directamente vamos a servir después porque en minutos sube a la superficie y es momento en que ya nos indica que nuestra sopa está. Así que aprovechamos para recordarle que Dijimar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta que hay que tener en la casa y por sobre todas las cosas utilizar 15 minutos diariamente. Al menos esa es la recomendación de los profesionales, ¿eh? Muchas gracias Dijimar Salud y Cultura. Estoy hablando del Pangao y el masajeador Jack. Hay que llamar al teléfono 522-610 o el 082-380-527. Gracias. Y muchas son las gracias a los amigos de Dijimar Salud y Cultura, ¿eh? Levantamos la temperatura de nuestra sopita otra vez. Fíjense cómo está a borbotones. Quédate acá mismo, mi amigo. Y vamos a ir colocando de a uno estas albondiguitas. Fíjense, de la manera que ustedes vayan apreciando. Realmente es un plato emblemático. Esto se sirve en cazuela de barro. Esto se prepara en ollas de hierro. Y por supuesto, preparar un boriborí una vez o 2 veces por semana en el interior es casi toda una celebración, porque los chicos participan justamente al momento de armar las albondiguitas, ¿eh? Un detalle muy interesante, esto nunca hay que estar revolviendo. ¿Por qué? Porque la harina de maíz es muy frágil. En la sopa caliente, por supuesto, se hace vulnerable a que gracias a un golpe a través de la espátula que uno vaya dando puede deshacerse. La idea justamente, el arte está en que esté presente y enterito, ¿eh? Bueno, muy bien, hasta ahí está todo bien, pero a esto le falta algo. De sal está bien, de pimienta está bien, pero me toca agregarle un poco más de hierba. Es decir, momento justo que siempre se le agrega lo que es el orégano fresco, pero yo les decía a ustedes que yo estoy recurriendo a todas las bondades de esta hierba, que es el tomillo. Bondades digo, por supuesto, más allá de darle ese aspecto fresco, le perfuma de una manera fabulosa. Y como una presentación nomás voy a ir preparando ya ahí una ramita de curatún, que a mí me encanta al menos agregar justamente a las preparaciones, y más todavía cuando estamos hablando de un alimento tan nuestro, porque el curatún se utiliza en varias preparaciones. Tengo ahí la hojita para ir justamente sirviendo casi al final. Fíjense cómo está. Estos minutos, una vez que vaya subiendo a la superficie, ya vamos a servir. Ustedes van a apreciar cómo queda esta sopa realmente suculenta, ¿eh? Repasamos. Justamente puse ya un poco de aceite en la cacerola, tiré las presas de pollo, fui dorando de a poco, mientras piqué cebolla, locote, rallé de zanahoria, un diente de ajo, incorporé a la preparación, di un sofrito rápido y ya serví con un caldo caliente. Dejé cocinar, por supuesto le agregué sal y pimienta, le agregué la primera ramita de tomillo. Por otra parte puse en un bol la harina de maíz, ya por supuesto molida, bien refinada, le puse el queso Paraguay y fui con un cucharón levantando la grasita que aparecía en la superficie de la sopa y fui dándole humedad a la harina de maíz. Armé una masa bien homogénea, por supuesto armé las bolitas, sumergí aquí y la sopa está lista, ¿eh? Esta es una sopa nutritiva, chicos. En tiempos de mucho frío esto realmente cobija y muy bien, así que vamos a servir justamente ya
En nuestra sopera, fíjense, las bolitas tienen que estar presentes, se tiene que ver, presitas de pollo también. Repito, no hagan un boriborí con una pechuga de pollo porque estamos perdiendo el encanto. Tiene que tener justamente el cartílago para que realmente resulte sabrosa, apetitosa y por sobre todas las cosas bien nutritiva. Y aquí en mi país es una sopa de todos los días, pero más se consume en tiempos de mucho frío. Así que, amigos, que ustedes asisten en el programa a través de por internet o como sea, bueno, entonces pongan en práctica porque realmente el sabor es delicioso. Ahí está, no se olviden de seguir el programa a través de nuestra página en el Facebook. Por supuesto, sugieran, comenten, pregunten y por sobre todas las cosas, espérenos siempre a esta hora de la mañana para compartir en Cocinemos Juntos. Por hoy, gracias por la preferencia, será hasta la próxima. Chao.